Hola, ¿qué tal? Espero estén teniendo un buen día. Mi nombre es José Armando Ábalos Quirós, soy alumno de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Derecho Culiacán. Actualmente estoy cursando mi quinto año en especialidad penal. Hoy les quiero hablar sobre mi proyecto de investigación, el cual es un protocolo de tesis con la ayuda de mi asesora, la maestra en ciencias Esther Guadalupe Jacobo Mejía. El tema de investigación es la eliminación de la carta de no antecedentes penales como un principal requisito para los empleos y obtener una debida reinserción social en México en el año 2020. Quiero dedicar este proyecto a mi familia, en especial a mi madre, así como a todos los integrantes de mi familia que ya no están conmigo, al personal docente de mi alma mater, la Universidad Autónoma de Sinaloa, por compartir sus conocimientos académicos. A todos, gracias por confiar en mí, por su apoyo incondicional que me brindaron en el transcurso de mi carrera profesional. El motivo por el cual elegí este tema de investigación es que estamos en una época donde se habla mucho de los derechos humanos y la protección a estos. México es un país donde ir a un centro de reinserción social es ser señalado como un delincuente, una persona peligrosa, alguien a quien no debes acercarte y menos si tienes una reputación de ser una persona ejemplar. Las personas que pueden ser condenados por las autoridades y cumplir con ese castigo a reintegrarse a la sociedad siguen siendo castigados por la misma sociedad al ser señalados como delincuentes. México es un país donde no muchas veces las personas que cometen un error y tuvieron una sentencia por ello, se les vuelve a dar una segunda oportunidad para ser alguien honesto, donde sí quieren conseguir un empleo, trabajar, para tener lo que el gobierno llama un modo honesto de vivir. El gobierno mexicano es el primero en ponerte una barrera para la reinserción social. Ejemplo, en pedirte una carta de no antecedentes penales para poder ofrecerte un empleo. También un tema importante es que las personas que también cumplen una condena por delitos que ellos no cometieron, su nombre queda manchado para el gobierno y la sociedad. Por cuestiones como esta, muchas veces orillan a las personas que han cometido o no acciones consideradas por el gobierno mexicano como delitos buscar una manera de sobrevivir y conseguir un empleo, un lugar donde vivir y personas con quien socializar. Bien, dentro de estas pocas oportunidades que se les da, muchas de estas personas vuelven a cometer delitos u otras también son reclutados por grupos del crimen organizado que en nuestro país proliferan mucho. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, ¿de qué sirve el trabajo que se hace dentro de estos centros de readaptación social? El trabajo que hacen las personas ahí es enseñarles un oficio, así como también crear programas para personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar, lo pueden hacer dentro de estos centros. Así como personas que son psicólogos, psicoterapeutas, que trabajan con los sentenciados para orientarlos e invitarlos para que después de cumplir una condena sean personas de bien, personas que puedan remediar los errores cometidos en el pasado, o en el caso de las personas que están en estos centros de readaptación social por equivocación, puedan salir y limpiar su nombre. Existen organismos sociales que funcionan con donaciones que aporta la misma sociedad y con apoyo del gobierno se busca reintegrar a las personas que cumplen con su condena en los centros de reintegración social, pero estos se encuentran con un obstáculo para volver a la sociedad y poder encontrar un trabajo legal. La cuestión principal es el requisito de la carta de no antecedentes penales como un principal obstáculo que se encuentran estas personas al salir y reintegrarse a la sociedad. El concepto de reinserción social significa volver a encauzar al hombre delincuente dentro de la sociedad que lo vio cometer el delito. Para poder reintegrar a la sociedad, esta persona debe reintegrarse social y psicológicamente dentro del entorno social, trabajando en los campos de la prevención del delito y justicia penal. Estas son formas de intervención para evitar que el individuo se vea involucrado en conductas delictivas o para aquellos que ya se encuentran en conflicto con la ley, reducir la probabilidad de que estos vuelvan a delinquir. En México se han desencadenado una serie de fracasos y fallos para lograr una debida reinserción. En México aún no se han logrado obtener los resultados esperados en materia de reinserción social, con el fin de disminuir el índice de delitos y reincidencia en las personas en los centros penitenciarios. Desafortunadamente en nuestro país existe una crisis que ha llevado al fracaso de la reinserción social y por ello México ha tenido un aumento considerable en la comisión de delitos y en la reincidencia.
Es por eso que como causa de una mala reinserción social del sentenciado, un gran índice de las personas que cumplen con su condena y son puestos en libertad confrontan problemas de adaptación social importantes que pueden incluir como el rechazo social y también familiar. Por ende, también el impacto negativo para encontrar un empleo, poder encontrar una educación formal, crear su propio capital individual o social, así como también sentirse bien en su vuelta para con la sociedad. Sin embargo, los sentenciados que alcanzan la libertad, ya sea anticipada o absoluta, a menos que reciban una ayuda para confrontar estos problemas con frecuencia, estos se ven atrapados en un ciclo de integración social fallida debido al rechazo social y la reincidencia delictiva. La reincidencia, en términos llanos, significa cometer dos o más veces el mismo delito o acto teniendo oportunidad de hacerlo desde el punto de vista de la ley penal. Hay reincidencia siempre que el condenado por sentencia ejecutora dictada por cualquier tribunal, ya sea de la República o del extranjero, cometa un nuevo delito si no han transcurrido desde el cumplimiento de la condena o desde el perdón de la misma un término igual a la prescripción de la pena. La persona se considera un delincuente habitual cuando reincide en el mismo género de infracciones o comete un delito procedente de la misma pasión o inclinación viciosa. Será considerado como un delincuente habitual cuando 3 infracciones se hayan cometido en un periodo que no exceda a los 10 años. En México, la mayoría de las personas que reinciden por la comisión de delitos son personas con la mínima calidad de estudios, personas que se encuentran en la pobreza y que una vez que salen de estos centros penitenciarios, la falta de apoyo para conseguir un empleo que les permita poder sustentarse, esto los orilla a tener motivos para los cuales delinquir otra vez, ya que la mayoría de estos delitos son considerados como menores. Sobre la principal delito que se dan son personas reincidentes, como también en nuestro país abunda lo que es la delincuencia organizada. Una vez que las personas salen de estos centros penitenciarios, vuelven a participar dentro de estas organizaciones delictivas y estos vuelven a ser condenados como por delitos de portación de arma de fuego o asociación delictuosa. En nuestro país existen muchos problemas dentro y fuera de estos centros penitenciarios que han impedido una correcta reinserción social de los sentenciados. Muchos de estos problemas se dan desde dentro de estos centros penitenciarios, ya que muchas de las personas que han estado dentro nos cuentan que dentro de ellos aprendes muchas cosas o actividades delictuosas que cuando entraste aún no sabías. Por eso nos preguntamos, ¿son escuelas del crimen o centros de reinserción social? Los centros de reinserción social son instituciones encargadas de albergar, custodiar y asistir a aquellas personas puestas a disposición por la autoridad judicial, ya sea por una reclusión preventiva o tratándose de procesos penales, o también la prisión punitiva de los sentenciados para el cumplimiento de estas penas, a través de la ejecución impuesta en las sentencias judiciales, y cuyo propósito en el derecho penal contemporáneo y el derecho penitenciario es la reinserción del individuo privado de su libertad, atendiendo en todo momento los principios de defensa, seguridad jurídica, legalidad, una vida digna y ética social, así como el respeto absoluto a los derechos fundamentales. Uno de estos fue la reforma constitucional del artículo 18 en el año 2011. Después de estas reformas constitucionales en el 2011 en materia de derechos humanos, se logra cambiar el término reintegración por el de reinserción social, como nos dice el artículo 18 en su párrafo segundo. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para la educación, la salud y el deporte. Todos estos como medios para lograr una debida reinserción social del sentenciado a la sociedad. Procurar que éste no vuelva a delinquir, observando los beneficios para que él prevea la ley. Las mujeres compugnarán sus penas en lugares separados de los hombres para tal efecto. Los principales problemas dentro de estos centros de reinserción social, uno de ellos son la sobrepoblación en los centros penitenciarios, ya que en nuestro país la densidad penitenciaria es mayor a 100. Esto quiere decir que hay más personas presas que la capacidad establecida para una prisión o para la totalidad del sistema. Esto se mide sobre la población, dice, es necesario conocer
la capacidad instalada en los centros o establecimientos penitenciarios, es decir, los lugares destinados para albergar a la población reclusa, que estas son las camas útiles, y posteriormente establecer la relación con el total de las personas privadas en libertad. Otro de estos problemas es la falta de higiene en los centros penitenciarios. Dentro de estos centros penitenciarios, alrededor de todo México, los sentenciados han hecho queja de que la falta de higiene dentro de estas instalaciones, ya sea como hablábamos anteriormente, es un problema de la sobrepoblación, que esto causa que las personas tengan menor espacio entre ellos, así como el hacinamiento en las celdas. En México hay celdas que albergan hasta 15 internos. Esto causa que haya un problema de higiene, así como también el desabasto en algunos productos de limpieza básicos. La corrupción dentro de estos centros penitenciarios, según diversos testimonios de las personas que han estado en un centro de penitenciario dentro del país, nos dicen que la corrupción reina dentro de esas instalaciones. El soborno a funcionarios y custodios, así como también a los mismos internos, han causado una diversidad de problemas. Otro de estos problemas es el autogobierno dentro de estos centros penitenciarios en México. Otro de los grandes problemas es que, como nos dice la CNDH, 1 de cada 3 centros penitenciarios se encuentran bajo el autogobierno controlado por estos grupos criminales. Estos grupos han tomado el control de algunos centros penitenciarios dentro del país, en donde tienen el poder de controlar a cierta población interna. Como estos grupos delictivos los obligan a pagarles para protección, pagan por poder salir a los patios, así como también estos grupos tienen el control de distintos lugares dentro de estos centros y las instalaciones. Estos grupos criminales cuentan con el poder económico para poder solventar todas estas problemas y poder sobornar a todas las personas. Los elementos de la reinserción social, para poder llegar a estos elementos, a esta verdadera reinserción, se debe trabajar desde el principio, atacar todos los problemas desde dentro de los centros penitenciarios, con elementos como puede ser los derechos humanos, que estos son una parte importante para la buena y debida reinserción. El trabajo es otro de los elementos. En el trabajo dentro de estos centros penitenciarios tiene un papel muy importante dentro de la reinserción, ya que el sentenciado a una pena de prisión sin ninguna actividad va a ser una persona ociosa, y por lo mismo va a ser una persona inútil dentro de este centro penitenciario, así como fuera. Por eso, como nos dice nuestra Carta Magna, el trabajo va a ser un medio para lograr la debida reinserción del sentenciado a la sociedad. Otro de estos elementos es la educación que se recibe en los centros penitenciarios. Este es un elemento muy importante, ya que ayuda al gobierno, a quienes trabajan en la reinserción social, ya que, como nos dice, la educación es un sinónimo de progreso. Una sociedad que no tiene educación está destinada al fracaso, y por lo tanto en todos los rubros será difícil salir adelante. Otro de los elementos muy importantes que se trabajan dentro de estos centros de reintegración social es el deporte, ya que al interior de estos centros penitenciarios se incide positivamente en el proceso de reinserción para los sentenciados. Es una de las formas más fáciles, pero no quiere decir que sea menos importante. Para lograr una debida reinserción social es la fomentación del deporte en los sentenciados, para que, aparte de divertirse y convivir con otros internos, también les sirve como una manera de distracción, y esto les ayuda a alejarse de los malos pensamientos. Existen diferentes organismos y asociaciones que apoyan a las instituciones de gobierno para trabajar en diferentes programas con los sentenciados para poder llegar a una debida reinserción social. Con el caso de esto es la CNDH, que se encarga más que nada de buscar y garantizar el respeto a los derechos humanos, así como también la asociación Reinserta. Esta busca romper con los círculos de la delincuencia y la violencia, trabajando con el sistema penitenciario, así como contribuir a la construcción de un México más seguro. En Sinaloa existen muchos programas. Un ejemplo de esto es el programa Tú Puedes Vivir Sin Drogas, el cual es un programa que busca la reinserción de las personas en Sinaloa que tienen problemas con las adicciones, apoyándolos desde un punto de vista médico y psicológico. Otro de estos programas es un programa que se llama La Segunda Oportunidad. Este programa fue creado con un fin de que las personas se reincorporen a la sociedad como individuos útiles y productivos. En una primera fase, trabajando con un personal
de la Secretaría de Economía, esto se les capacita a los internos para que después de cumplir con su sentencia sepan planear, crear, controlar y dirigir su propio negocio, para que luego se les otorguen créditos blandos para que ellos establezcan sus microempresas. La carta de no antecedentes penales es una constancia emitida por el gobierno, la cual nos hace constar que no cuentas con antecedentes penales dentro del país o dentro de algún estado. Los antecedentes penales son aquellos datos que se generan una vez que la persona ha sido condenada por un delito o un delito menor mediante una sentencia firme por parte de un juez para una persona que es mayor de 18 años, la cual nos causa un problema para las personas que después de que salen de estos centros de reintegración buscar un empleo donde les guste o se desempeñen bien. La participación de la sociedad juega un papel muy importante dentro de la reinserción social, de las cuales las personas que están cumpliendo con una sentencia dentro de algún centro penitenciario en México, la sociedad es uno de los principales obstáculos en los que se encuentra el sentenciado cuando cumple con su condena, ya que está por un tiempo excluido de la sociedad, y esta sociedad puede pasar dentro de estos centros años o meses, en la cual la sociedad está en un constante cambio, así como también la persona cuando sale de estos centros llega a los lugares donde concurría antes de cometer el delito o ser atrapado. Estas personas, al enterarnos de que ha estado cometiendo un delito o fue atrapado, cambia totalmente nuestra perspectiva sobre ellos, ya que a veces pensamos que lo seguirá haciendo y perdemos la confianza en ellos, así como también sin saber cuáles fueron los verdaderos motivos que orillaron a esta persona a cometer el delito. Sabemos si estas personas trabajaron en programas de ayuda, así sea psicológica, o apoyos que ofrecen dentro de estos centros penitenciarios para que esta persona pueda salir adelante. En cierta forma, nosotros discriminamos recordándoles ese error y no creyendo en la palabra reinserción. Como conclusión, he llegado a que la eliminación de esta principal barrera, que es la carta de no antecedentes penales, como un principal requisito para obtener un empleo formal, ayudaría a las personas que salen de estos centros de reinserción poder lograr una segunda oportunidad en la sociedad y demostrar que aprendieron del error que cometieron antes, así como también creer en el trabajo que realizan las personas dentro de estos centros, así como también en las instituciones que apoyan para poder lograr una debida reinserción social en las personas. Creer en el trabajo que realizan todas estas personas con el sentenciado dentro de algún centro penitenciario, como los psicólogos o trabajadores sociales que buscan el sentenciado aprenda un oficio, se readapte a la sociedad como una persona de bien, que busque superarse y busque dentro de la sociedad una nueva oportunidad. Este trabajo que no sea nulo cuando salga de la sociedad, que las empresas y el mismo gobierno que les cierran las puertas a las personas por tener antecedentes delictivos, ahí es donde no se crea la reinserción en el cambio de las personas. Yo me atrevería a invitarlos a creer en la palabra reinserción, que las personas y el trabajo que se hace dentro de estos centros penitenciarios es importante. Nosotros, al eliminar esa principal barrera y darle la oportunidad a las personas, nosotros creeríamos verdaderamente en la palabra reinserción y podríamos darle una nueva oportunidad a las personas que salen de estos centros a ser personas nuevas. Muchas gracias.